Te damos la bienvenida al canal Estudio con Podcast y a la octava publicación de iniciativas legislativas aprobadas en 2026, Real Decreto Ley 8 de 2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. Bueno, vamos al grano. Para desglosar este complejo texto legal de la forma más clara posible, nos dividiremos en tres bloques. Primero, el contexto de la crisis. Segundo, la prórroga extraordinaria de contratos. Y tercero, el límite anual del 2%. Empezamos con el primer punto, el contexto de la crisis, el choque económico y las respuestas políticas. A ver, estas normativas de urgencia no salen de la nada, ¿verdad? Siempre se redactan como soluciones a problemas súper específicos. Y esta cita del propio decreto lo ilustra a la perfección. Básicamente, la guerra de Irán ha disparado los precios de la energía por las nubes a nivel global. Esto crea un efecto dominó que dispara la inflación y aprieta, y mucho, el bolsillo de las familias. Basándose en lo que ya vimos con conflictos como el de Ucrania, el legislador argumenta que es absolutamente crucial activar medidas preventivas ya mismo. Se trata de poner un paracaídas para dar estabilidad a los hogares y evitar una crisis de habitabilidad. A nivel interno, el decreto también señala un factor agravante. El texto expone, de forma puramente descriptiva, que esta crisis de inflación choca con una realidad. Hay varias comunidades autónomas que no han declarado las llamadas zonas de mercado residencial tensionado. Al no aplicarse ahí los controles de precios de la ley de vivienda, el impacto de la inflación en los alquileres es muchísimo más agudo. Esto deja a los inquilinos de esas zonas en una situación más vulnerable, requiriendo así una intervención de emergencia del Estado para equilibrar un poco la balanza. Ni más ni menos es lo que argumenta el documento. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Pues un número clave, el 30%. El objetivo principal de estas medidas es lograr que el esfuerzo financiero de un hogar para pagar su alquiler, sumado a los gastos básicos como la luz, el agua o el gas, no supere el 30% de sus ingresos medios. Es como una barrera de contención macroeconómica, diseñada específicamente para evitar que la gente se ahogue financieramente y prevenir una ola de impagos frente a este mercado tan tensionado. Pasamos al segundo gran bloque, la prórroga extraordinaria de contratos. Aquí entramos a desglosar el artículo 1. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué implica exactamente esta prórroga en el día a día? Vamos a dejar de lado la jerga superjurídica y a centrarnos en la mecánica de cómo esto afecta a los alquileres que están activos ahora mismo y cómo altera las renovaciones. Para que quede 100% claro, imaginemos a una inquilina. Llamémosla María. Si el alquiler de la vivienda habitual de María finaliza antes de que termine el año 2027, el artículo 1 le da el derecho de pedir una prórroga extraordinaria y puede hacerlo año a año hasta sumar un máximo de 2 años extra. Pero ojo, aquí viene lo vital de esta norma. Es absolutamente obligatoria. Si María la solicita, la parte propietaria tiene que aceptarla sin excusas. Y además se tienen que mantener exactamente las mismas condiciones del contrato original. Nada de cambiar cláusulas de un día para otro. Ahora, para entender todo el alcance de esta medida, hay que descifrar un concepto legal muy común, la prórroga tácita. Básicamente es cuando el alquiler entra en piloto automático. Termina el plazo inicial del contrato y ni el propietario ni el inquilino avisan de que quieren ponerle fin. Pues bien, si un contrato está en esta fase de renovación automática y expira antes de finales de 2027, adivina, también califica perfectamente para pedir esta nueva extensión de 2 años. Esto es clave, porque da una seguridad inmediata a miles de contratos en España que ya estaban en esta fase silenciosa. Pero claro, la ley también marca excepciones claras donde esta prórroga obligatoria no se aplica. La primera es si ambas partes logran sentarse y negociar un nuevo contrato, pero con una condición estricta, que la nueva renta sea inferior a la actual. Y la segunda excepción salvaguarda un derecho clásico de la propiedad, si el dueño comunica, respetando siempre los plazos legales, que necesita ocupar la vivienda urgentemente para vivir él mismo o un familiar de primer grado. En esos casos concretos, la prórroga forzosa queda anulada. Llegamos ya a la tercera sección, el límite anual del 2%. Vamos con el desglose del artículo 2. Antes de hablar de porcentajes, es súper importante entender la figura del gran tenedor. En términos sencillos, la ley dice que es aquella persona o empresa dueña de más de 10 inmuebles residenciales o más de 5 si están en una zona tensionada. Saber si el propietario es un gran tenedor es el paso número 1, porque cambia completamente las reglas del juego. Define exactamente cuánto margen de maniobra hay a la hora de actualizar el precio de un alquiler. La diferencia práctica a la hora de actualizar la renta es enorme. Fíjate bien, si el propietario es un gran tenedor, las negociaciones tienen un techo de hormigón. La subida de la renta anual nunca podrá superar el 2%, haya acuerdo o no. Es un límite totalmente infranqueable. Por otro lado, si no es un gran tenedor, la ley da un poco de margen para pactar una subida diferente. Sin embargo, hay un escudo protector final. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, el incremento vuelve automáticamente por defecto a ese límite máximo del 2%.
Y bueno, en cuanto a las disposiciones finales, y como suele pasar con los reales decretos leyes de extrema urgencia, aquí no hay demoras que valgan. El texto entró en vigor exactamente el día después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que su impacto fue inmediato. Cualquier contrato de arrendamiento que toque actualizar o renovar a partir de ese momento ya tiene que jugar con estas nuevas reglas. Lo cual nos lleva a la gran pregunta final para cerrar este análisis. Viendo la urgencia económica por un conflicto exterior, la estricta limitación de precios al 2% y esa extensión forzosa de contratos hasta finales de 2027, ¿lograrán realmente estas medidas temporales dar estabilidad al mercado de la vivienda frente a todo esto? Es una incógnita inmensa que solo el tiempo resolverá. Por nuestra parte, seguiremos analizando las distintas iniciativas legislativas de este 2026. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelo.